Nos complace saludar a esta hora a un abogado especializado en inmigración, el licenciado Héctor Quiroga. Él está en Miami y es una de las personas que está dedicada desde hace muchos años, por supuesto, a atender temas de inmigración, y uno que en este momento aquí en el centro de la Florida pues es de capital importancia relacionado con la ley SB 1718. Primero que todo, vamos a probar, a ver, abogado Quiroga, cómo nos escucha. Gracias por acompañarnos en este lunes de inmigración. Bienvenido. Buenos días, Gilberto. Buenos días a todos tus oyentes y a tu mesa de trabajo. ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Y un primer interrogante, ¿y por qué estamos consultando a un abogado especializado, una persona que ha tramitado los senderos del estudio de las leyes y que está empapado sobre todo de lo último y el alcance de las leyes como esta de inmigración, que ha generado mucha inquietud entre los inmigrantes que viven en la Florida? ¿Por qué es importante, abogado Quiroga, estar informado exactamente del alcance de las leyes como esta? Bueno, Gilberto, es una muy buena pregunta. Todos tenemos que tener un poquitico de tranquilidad y mirar cómo realmente las leyes nos protegen. ¿Qué leyes son leyes que posiblemente se van a ser torpedeadas, como muy posiblemente va a pasar con esta ley, por violaciones de procedimiento constitucional? Es algo que tenemos que conocer claramente como inmigrantes, cuáles son nuestros derechos constitucionales ante los ojos de la ley norteamericana. Sí, abogado Quiroga, exactamente. Hay como una necesidad de saber esta ley que algunos lo llaman antiinmigrante, que ha generado algunas manifestaciones en contra del gobernador y de la legislatura de la Florida, la SB 17, por ejemplo, requisitos que empresas con más de 25 personas hasta el momento no eran obligadas a que hicieran un tamiz, hicieran una revisión de los documentos de sus empleados. ¿Qué tan importante y qué tan práctico va a ser en empresas con más de 25 empleados, y si las que tienen menos de 25 podrían evadir esta norma? Bueno, lo primero que tenemos que considerar aquí es que, de todas formas, el sistema de E-Verify es un sistema que ya existía y es un sistema que no ha tenido dientes. Es decir, no hay ningún tipo de forma de hacerlo agresivamente que lo utilicen. Entonces, si bien es cierto que la ley está diciendo que deben ser usados y puede poner hasta $1,000 de penalti por día por empleado a una compañía, como lo dices, de más de 25 personas, hay bastantes interrogantes de cómo va a ser ejecutado esto. Es algo que recordemos que el sistema es un sistema federal y cómo va a ser el estado de Florida poder entrar y verificar cómo va a estar. Entonces, como dices, tiene un problema práctico de cómo va a ser usado, pero crea bastante incertidumbre y bastante problema político dentro del Estado, porque puede afectar a grandes compañías, el empleo, en donde ya tenemos donde trabajadores está difícil encontrarlos, y pues ahorita se va a poner mucho peor. Sí, eso es lo que tiene que ver, por supuesto, con la verificación laboral del estatus migratorio y establecer multas para las los infractores. Y en lo que tiene que ver, abogado Quiroga, con la obligación a los hospitales que acepten seguro público Medicaid y los departamentos de emergencia, ¿qué tiene que ver y qué tanto afecta la recopilación de datos sobre el estado migratorio de los pacientes que llegan, por ejemplo, a una emergencia? Bueno, obviamente eso nos está una vez más inspirando miedo dentro de la comunidad migrante, de la comunidad hispanohablante, pues porque claramente está intentando discriminar entre las personas que tienen o no tienen estatus, sobre todo basado en un programa federal. Sabemos que Medicaid es un programa federal. Al ser un programa federal, hay protecciones constitucionales, que quiere decir la igualdad de la ley bajo la ley. Entonces, una persona que tenga, digamos, Medicaid en otro estado no está sujeto a este tipo de preguntas o este tipo de interrogantes. Esto quiere crear una diferencia entre la ley que creo que va a poder ser torpedeada. Sin embargo, claramente esto me parece a mí, y contra lo que ha dicho la misma Casa Blanca, de tener
lugares sensibles como son escuelas, cortes, en lugares de emergencia que precisamente se necesita que la comunidad sea protegida, porque una persona de pronto no va al médico simplemente por miedo a emigración. Sí, en su práctica jurídica, ¿qué decirle a las personas que están enfrentadas a esta norma que, dicho sea de paso, tiene algunas demandas que podrían o respaldarla o quizás frenarla por un tiempo, abogado? Gilberto, en nuestra oficina en Quiroga Law Office, nosotros hemos precisamente demandado al gobierno bajo diferentes figuras constitucionales. Hemos llevado algo que se llama un writ of mandamus, que son demandas mostrándole y enforzando que el gobierno tome decisiones. En este momento, si una persona tiene que ser afectada, tiene que ver una herida o tiene que ser afectada directamente para que tenga jurisdicción para atacar esta ley. Digamos, una persona que vaya a un hospital o de pronto una persona que pueda perder su trabajo precisamente por la aplicación de la ley una vez sea efectiva el 1 de julio, se puede meter una demanda precisamente por violaciones de derechos constitucionales, buscando una injunción Ujú. en todo el estado para que esto sea completamente bloqueado. Y pues nosotros los abogados de litigio y de migración sí anticipamos que sea atorpediada relativamente rápido. Vamos a ver qué tan lejos alcanza a llegar la ley. Sí, un aspecto que de esta ley también preocupa a muchas personas es lo que tiene que ver con el transporte de personas al estado de la Florida como tal, sin un estatus migratorio, que esto se convierta en un delito punible hasta con 15 años de prisión. Correcto, tienes toda la razón, Gilberto. Y esto crea también problemas de que la ley como fue diseñada no es muy claro. Por ejemplo, la ley habla de personas que han tenido una inspección. Entonces, con ya 15 años trabajando casos de migración, el concepto de inspección es algo que aún no estamos completamente seguros de qué se trata. Estamos hablando de una persona con una inspección, digamos, con una visa que vino, de pronto se quedó por mucho tiempo y aún perdió su estatus, o estamos hablando de inspección como sea una requisa, o sea, ¿a qué se refiere realmente la palabra inspección? Entonces, esto va a crear bastante confusión y pues lo que anticipamos o lo que se ha dicho mucho de pronto con los prospectos políticos para llegar a una campaña política, de pronto es más una jugada para ganar algún tipo de votos republicanos para llegar a la presidencia. No sabemos si sea así o realmente piensen que esto va a poder ser empleado en todo el estado. Creo que lo más importante ha sido la respuesta de lo que ha sido el boicot, de lo que ha sido intentar demostrarle al Estado que la pérdida económica de algo de esto sería bastante masiva para el Estado. Sí, sobre ese aspecto, finalmente, abogado Héctor Quiroga, especialista en temas de migración y quien se encuentra en Miami, ¿cuál comienzan a ser esos primeros impactos? El jueves se vio una disminución, por supuesto, en el comercio, en las empresas que contratan o que tienen muchos trabajadores hispanos y se advierte de nuevas manifestaciones. ¿Qué tan contraproducente o efectivo para el movimiento de los migrantes puede ser este tipo de protestas, de este tipo de boicots? Bueno, Alberto, para mirar qué tan efectivo fue eso, es muy difícil medirlo. Sabemos que por las redes sociales, por intermedio de TikTok, se ven muchos videos de áreas de trabajo, áreas de construcción completamente vacíos, pero pues es muy difícil verificar la realidad y verificar el impacto. Yo creo que va a ser un impacto a largo plazo. Sin embargo, yo creo que como comunidad tenemos que unirnos y me gustaría de pronto recordar los tiempos de César Chávez, ¿no? En donde realmente hubo un efecto significativo, ojalá así sea, y yo pienso que desde un punto de vista puramente económico, golpearía a las grandes compañías, golpearía a las personas que tienen un grande poder político, y ahí sí vemos un cambio no solamente por intermedio de las cortes, pero también desde adentro, ¿no? Desde las personas que influencian la política grandemente. Sí, abogado Héctor Quiroga, Quiroga, especialista en temas de migración desde Miami, muchas gracias y evidentemente los profesionales de las leyes y de las normas de migración pues son los llamados a seguir los procesos, a explicar las leyes que hacen que las personas
quizás por tratar de evitar costos mayores o tratar de aceptar la recomendación de un amigo, a veces recomienda a personas que tramitan este tipo de gestiones ante el Servicio de Inmigración. ¿Cuál es ese llamado y dónde puede ser usted consultado? ¿Una página web, un correo electrónico, abogado Quiroga? Bueno, es importante buscar, sobre todo con una persona que pueda litigar, una persona que pueda entrar a una corte, una persona que si llega a haber algún tipo de acción por intermedio de inmigración o de ICE, por ejemplo, el abogado puede entrar a un centro de detención, el abogado puede apelar a una corte federal, una corte de apelaciones, que no lo pueden hacer otros individuos o muy limitado el acceso que tiene. Entonces, mucho cuidado que vienen personas que estén, abogados que estén licenciados en esto. A mí pueden contactar al @abogado Quiroga en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, o en abogadoquiroga.com. Con mucho gusto allí nos podemos comunicar. Pues le agradecemos muchísimo y esperamos volver a contar con las explicaciones sobre temas que son, por supuesto, de primera línea en la necesidad informativa de todos los hispanos en este país. Gracias por estar aquí en la Radio Pública de Orlando. Le deseamos un resto de lunes feliz y muchas gracias de nuevo. Gracias, Alberto, y gracias a todos tus oyentes.